Bienvenidos a este espacio creado por los colectivos Desborde y La Raíz Pensamiento Crítico. El día de hoy nos encontramos con el economista Carlos de la Torre, ex ministro de Economía y Finanzas y actual director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Te agradezco mucho, Nicolás, por esta entrevista y yo creo que es una oportunidad que se me abre también para poder explicar algunos elementos en relación a la economía nacional que creo que van a ser de mucho interés para quienes nos están mirando y escuchando. Ok, perfecto. El último reporte de casos de personas contagiadas de COVID anuncian que están cerca de 1082 casos con 27 fallecidos. Ahora bien, el Ecuador resulta ser el segundo país en América Latina con mayor casos de COVID registrados en la región. Sin embargo, por ejemplo, países como Argentina, que se ubican como en el octavo lugar, son 3 veces más poblados. Es decir, que el impacto ha sido mucho más fuerte en nuestro país. Ahora bien, entendiendo esto, seguramente se ha escuchado a través de las diferentes redes sociales que después del COVID vendrá el debo la luz, debo el agua, debo algunos aspectos que la ciudadanía está muy preocupada. ¿Cuáles son los impactos que tiene el COVID-19 en la economía del país? Ya, a ver, primeramente desde una perspectiva comparativa con otros países, todavía estamos muy temprano para poder establecer como un hecho categórico que el Ecuador estaría en un segundo lugar en el número de contagiados efectivos. ¿Por qué? Porque las estadísticas arrancan en los diferentes países en fechas diferentes. También depende del número de exámenes que se realicen. Entonces, desde esa perspectiva, todavía no sabemos exactamente si es que vamos a ser de los más o los menos afectados por el efecto directo de este virus en la incidencia en la población. Pero, ¿cuál es la realidad de la economía ecuatoriana en la que nos sorprende esta pandemia mundial? Una economía que ya venía en un franco deterioro y ya estaba llegando casi a los niveles más bajos a los que se puede llegar, y encima tenemos el problema del coronavirus sumado a una caída de los precios del petróleo. ¿Esto qué es lo que implica? Esto implica que si ya en 2019 vimos que se dio un frenazo a la producción ecuatoriana, es decir, un PIB que dependiendo de las estimaciones en algunos casos inclusive fue negativo para 2019, en 2020 no nos debería sorprender de que tengamos un PIB que va a caer en términos importantes. ¿Qué significa esto? Significa que en términos de flujos, la economía ecuatoriana tiene gravísimos problemas. Y ojo, no estoy hablando del problema fiscal, que es como esos analistas que tú mencionan, que más bien son activistas políticos más que economistas, le presentan como el grave problema el déficit fiscal. No, aquí tenemos un problema de economía real, una producción que ha caído, un consumo que se ha ido al suelo, y eso se está exacerbando justamente porque con las medidas actuales se ha paralizado la producción en el Ecuador. Precisamente muchos economistas atribuyen que a esta crisis económica se sumaría también el hecho de la apreciación del dólar, que tendría impacto sobre todo en el sector externo de la economía y precisamente esta reducción en los precios del petróleo, que para el día de hoy aproximadamente se encuentran en 23,32 dólares el precio de petróleo WTI, que a eso hay que sumarle el castigo, que aproximadamente va entre unos 4 o 5 dólares, y el hecho de que el costo de producción es de 18 a 23 dólares, es decir, estaríamos un poco perdiendo, ¿no es así, Carlos? Efectivamente, entonces aquí tú estás planteando otro de los espacios de grave afectación de la economía ecuatoriana, que es el sector externo. Bueno, también es un golpe gravísimo a nuestra economía que se da en estas últimas semanas
frente a una situación que ya venía en franco deterioro desde tiempo atrás. Aquí vale indicarse que la balanza comercial ecuatoriana ya presentó graves problemas desde el año 2014 y en alguna medida se logró corregir este inconveniente que significaba una salida mayor de divisas por importaciones que las que entraban por exportaciones, con las salvaguardias que estuvieron vigentes durante 2016 y hasta mediados de 2017. Pero ¿qué pasó? Justamente una orientación diferente del manejo económico, que a la final es la que determinó mi salida del gobierno. No se escuchó la advertencia que hicimos al propio gabinete de Moreno de que se tenía que sostener o proteger al sector externo, y en virtud de que las salvaguardias se habían agotado porque no pueden aplicarse indefinidamente, se puede aplicar hasta por 2 años de acuerdo a la normativa internacional y a los acuerdos que ha suscrito el Ecuador en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Entonces la alternativa que nosotros teníamos ya desde ese momento, y se conversó, y sería importantísimo si es que se la aplica ahora, eso sí, casi 3 años más tarde, habiendo perdido todo ese tiempo, sería el incremento de los aranceles en todo lo que sea posible sin contrariar los compromisos internacionales del Ecuador. Esto significa, ya con estudios hechos hace 3 años, de que es posible elevar los aranceles a 375 partidas de mercancías que no son esenciales para la economía ecuatoriana, y con eso lograríamos retener al menos 800 millones de dólares cada año, y eso significaría ingresos de 400 millones a la caja fiscal. Solo con eso estaríamos ya estableciendo un primer blindaje al sector externo ecuatoriano para evitar la indiscriminada salida de dólares que ya se venía dando tiempo atrás, y en estas últimas semanas se ha incrementado todavía más frente a todo el contexto de incertidumbre a nivel mundial que existe. Otro nivel de blindaje, que ese sí sería temporal pero muy necesario, estaría en el impuesto a la salida de divisas. Contrariamente a lo que dicen estos analistas que en realidad están defendiendo intereses particulares de que hay que eliminar el impuesto a la salida de divisas, este debería incrementarse al menos durante un tiempo, para contener las divisas en la economía ecuatoriana, para que cuando resolvamos los problemas del coronavirus, la economía ecuatoriana pueda funcionar en virtud de que se mantenga todavía con buena salud a la misma dolarización. De lo contrario, no solo estaremos enfrentando los problemas de la economía real, es decir, caída de la producción, caída del consumo, no estaríamos enfrentando los problemas fiscales, un déficit fiscal ampliado, sino que estaríamos enfrentando riesgos de que el propio sistema monetario pueda irse abajo. Ok, correcto, Carlos. Justamente muchos economistas han atribuido a que posiblemente la crisis que se viene a partir de este shock externo que ha generado el COVID-19 logre consolidar una crisis que posiblemente sea peor a la del año 2000. ¿Existe algún riesgo en la dolarización si se continúa con las medidas que el gobierno nacional ha anunciado hasta el momento? Sí, efectivamente, sin COVID-19 era claro que se estaba minando las bases estructurales que habían permitido que de alguna manera funcione la economía en estos 2 últimos años. Es decir, se estaba yendo en un sentido contrario hacia lo que la misma teoría y la lógica nos dice de cómo se debe manejar una economía. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo las cosas en función de intereses particulares y siguiendo un programa auspiciado por el Fondo Monetario Internacional, que sabemos que nunca han dado resultados esas medidas, y el caso más reciente y de fracaso más estrepitoso fue de la Argentina en la época de Macri. Es decir, estamos siguiendo exactamente esos mismos pasos, y dado las circunstancias actuales, continuar en esa línea lo único que va es a terminar de desbaratar lo poco que quede en la economía.
Correcto, Carlos. Justo para poder ir avanzando ya en esta cuestión del análisis de las medidas económicas, el 10 de marzo se anunciaron algunas de ellas. Sin embargo, evidentemente la ministra María Paula Romo ha anunciado que estas medidas un poco se verían postergadas hasta que se pueda solucionar un poco la problemática de la emergencia sanitaria. Sin embargo, sí sería importante contextualizar. El gobierno nacional más o menos ha planteado una reducción del gasto público de alrededor de 1.380 millones de dólares. Y además de eso, en lo que implica la reducción de determinadas entidades del Estado, de la fusión de determinadas entidades del Estado, como también la contribución de los sueldos del sector público. Se ha planteado también que haya una contribución única del 5% a las personas que tengan un vehículo de más de $20.000. ¿Cómo son estas medidas? ¿Realmente están para solucionar la economía o simplemente se enfocan en esta cuestión contable de sumar y restar los ingresos y los gastos fiscales? Peor todavía, Nicolás. eh, el primer problema de estas medidas y otras más que vienen desde la aprobación de la famosa Ley de Fomento Productivo en agosto de 2018 es que se está planteando como que el problema de la economía ecuatoriana es un problema de déficit fiscal, cuando no es así. Y segundo, al tratar de atender el déficit fiscal se lo está haciendo mal, muy mal, porque se piensa que es un problema por el lado del gasto cuando es un problema por el lado de los ingresos. Con la ley de fomento productivo, ¿qué es lo que se hizo? Empecemos. Número uno, se condonaron las multas de intereses de quienes no habían pagado impuestos al fisco, la famosa remisión tributaria. ¿Qué significó esto? Vamos con algunas cifras para darnos cuenta del golpe gravísimo que se pegó a los ingresos de la caja fiscal. ¿Qué es lo que se tenía calculado? Es que entre multas, intereses y capital, la caja fiscal debería haber recibido aproximadamente 4.600 millones de dólares. ¿Ya? Entonces, con la remisión, lo que se hizo es eliminar de un solo plumazo más o menos 2.600 millones que correspondían a las multas de intereses y el capital quedó sujeto a negociarse con los deudores del fisco. Ojo, quien no paga impuestos incurre un delito penal, es decir, eran empresas, porque no son ciudadanos particulares, eran grandes empresas que no habían pagado impuestos al Estado y se establecieron mecanismos de pago a plazos y el gobierno anunció que de esta operación habría recibido algo entre 1.200 y 1.400 millones de dólares, pero cabe aclararse que ni siquiera recibió esa cantidad en términos líquidos. ¿Por qué? Porque desde tiempo atrás, y a mí me tocó también analizar ese problema en el ministerio, existían varios compromisos, varias cuentas pendientes con grandes petroleras. Entonces, ¿qué sucedió? De esta remisión tributaria lo que terminó consiguiéndose es entre 600 y 800 millones líquidos, porque la diferencia fue un neteo de cuentas con las grandes empresas petroleras, es decir, lo que ellas terminaron pagando a la caja fiscal no fue en efectivo, sino que se cruzó cuentas porque el gobierno ecuatoriano también les debía algún dinero a estas empresas. Entonces, de 4.600 millones de dólares que se pudieron haber recaudado durante 2018 y quizás algo de 2019 porque había algunos procesos judiciales, muchos de ellos con sentencias en firme, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Se están recaudando entre 600 y 800 millones de dólares y se deja de recaudar otros 4.000 millones. Entonces ahí es donde está faltando la plata. Y ahora, ¿qué es lo que se quiere hacer? Se quiere recuperar esos recursos a costa de ¿quiénes? De los servidores públicos, muchos de ellos que serán despedidos, otros que tendrían que, el resto del sector público que tendría que destinar una buena parte de sus salarios para cubrir este hueco, y todos los ecuatorianos que tenemos vehículos, que un vehículo de 20.000 dólares no es un vehículo de lujo, tendríamos que estar contribuyendo para cubrir ese hueco
que generaron grandes empresas, grandes capitales, y resulta que la clase media y los servidores públicos vamos a tener que cubrir esa operación. Esta ley asimismo, ¿qué es lo que hizo? Acordémonos, eliminaron el impuesto a la renta durante varios años, dependiendo del lugar donde se instalen las nuevas inversiones. Y justamente se han instalado nuevas inversiones durante 2019, especialmente en el área minera, grandes inversiones de capitales internacionales que no van a pagar impuesto a la renta. Y que no Esta tienen entrenamientos suficientes como para generar el empleo, ¿no? Exactamente, porque no son inversiones que generan un efecto multiplicador, es decir, no generan una actividad económica local a duras penas, generan algún nivel de contratación de mano de obra de baja calificación y no le dejan nada al país y encima ni siquiera van a pagar impuestos. ¿Ya? Eso es lo que se estaría tratando de cubrir con estos parches que fueron anunciados a inicios del mes de marzo, antes de que se establezcan todas estas medidas y la cuarentena por el coronavirus, que definitivamente van a golpear todavía más al bolsillo popular. Entonces, ¿cuál es el grave problema de estas medidas que estoy diciendo? Equivocadas desde la perspectiva fiscal porque apuntan al lado del gasto y no resuelven el problema que es de ingresos. Y segundo, no es un problema ni de ingresos ni gastos fiscales, es un problema de que cayó la producción y el consumo. Vamos con un dato del SRI. Ya desde el año 2019 se veía en general una caída de ventas a nivel de toda la economía. ¿Eso qué significa? Menor recaudación de IVA. Y entre enero y febrero de 2020, la caída en recaudación de IVA fue de 20% en relación a enero y febrero de 2019. ¿Por qué razón? Porque las ventas en el país han caído, ha caído el consumo. Y si cae el consumo, evidentemente cae la producción. Y aquí sí tenemos que ser bien claros. El discurso de los analistas o activistas políticos que fungen como economistas va en el sentido de que hay que impulsar la actividad empresarial porque las empresas son las que generan empleo. No, señores, la empresa no genera empleo. Quien genera empleo es el consumidor. ¿Para qué es esa frase famosa de que el cliente tiene siempre la razón? Porque el cliente es la razón de ser de las empresas. Si las empresas no tienen compradores, no tienen clientes que adquieran sus bienes y servicios, ¿qué producen? Entonces no van a existir. Así que en última instancia somos los consumidores los que generamos o no empleo y los que generamos o no producción. Así que si es que nosotros queremos salir de esta gravísima situación, complicada todavía más por el coronavirus, el Ecuador va a tener que dar un giro de 180 grados y enrumbarse nuevamente en el tipo de política económica que se vino aplicando hasta marzo del 2018, que apuntaba fundamentalmente a impulsar consumo, a impulsar producción y por tanto empleo. Basta con ver las cifras que nosotros tuvimos hace exactamente 2 años, es decir, en marzo de 2018 o diciembre de 2017. Riesgo país de 430 puntos, un PIB que casi había crecido en 3%, un desempleo abierto de 4% y el nivel de pobreza general más bajo de la historia republicana del Ecuador de 21%. Miremos cómo estamos ahora con este cambio hacia estas políticas empresariales enfocados en la reducción del gasto público, en los despidos masivos, etcétera, etcétera, y con coronavirus encima. Correcto, precisamente lo que plantea Carlos de la Torre nos sirve para comprender que ha sido el propio gobierno el que se ha puesto en pie y que la crisis ha sido provocada. En ese contexto, Carlos, resulta fundamental ya poder ir avanzando para las medidas que se han tomado como emergentes. Estas medidas emergentes han ido en la lógica de otorgar más líneas de crédito a las pymes a través del BIES. Se habla de un bono de contingencia que es de alrededor de $60 para personas que tienen ingresos por menos de $400, alrededor de 400.000 familias son las que tendrían este beneficio, sobre todo considerando que esta cuarentena o este aislamiento social y obligatorio afectaría a más
más o menos cerca de 5 millones de ecuatorianos que están desempleados o que son parte del sector informal, que es cerca de la mitad de las personas que tienen empleo y que dependen de un trabajo diario para generar ingresos, y mucho más a personas vulnerables, con un cuarto de la población que vive con menos de $3 diarios. Carlos, ¿estas medidas son suficientes para afrontar la crisis que se viene después de que se logre terminar esta crisis del COVID, esta emergencia sanitaria? Podríamos decir que están tratando de enrumbarse en la dirección correcta, pero definitivamente no son suficientes. Vamos con un análisis un poquito más amplio, inclusive a nivel mundial, en virtud de que esta situación del coronavirus afecta a la economía mundial y cómo se debe entender las salidas que deben buscar los diferentes países y evidentemente el Ecuador. A ver, nosotros estamos mirando ahora una situación dramática que afecta los flujos, es decir, está afectando consumo, está afectando producción y por tanto está afectando empleo, ¿ya? ¿Por qué? Porque está bloqueando la capacidad de generación, de producción en todos los países del mundo. Y la producción es un flujo. Pero ojo, vivimos en un sistema que es el sistema capitalista, que ha basado a las economías en el concepto de la acumulación, es decir, el mundo viene acumulando riqueza desde hace más de 200 años. Y eso es lo que sucede aquí en el Ecuador. Hay una acumulación de riqueza, es decir, este efecto negativo en los flujos puede cubrirse muy fácilmente con los recursos que están acumulados desde hace mucho tiempo y que han venido en esa lógica hasta el mismo 2019. Voy a poner un ejemplo local que se ha observado en el sistema bancario privado ecuatoriano, que alcanzó las utilidades más altas de su historia en 2019, $600 millones. ¿Qué pasa con las grandes empresas de telecomunicaciones, principalmente telefonía móvil? Asimismo, utilidades multimillonarias, y así podemos ir por analizando diversos sectores de la economía ecuatoriana, que son la foto más reciente de lo que ha sucedido a lo largo de muchísimos años, procesos de acumulación de riqueza, ¿ya? Sino que concentrado en pocas manos. Es decir, Carlos, estos ahí problemas, discúlpeme que le sí, interrumpa. El gobierno plantea un incremento del 0,75% en la retención a la fuente del impuesto a la renta de estas empresas que han tenido rentabilidad. ¿Eso sería suficiente? para que nos entiendan quienes nos escuchan. Eso de la retención en la fuente que es lo que tampoco está claro desde el gobierno, vendría a ser un anticipo. ¿Qué quiere decir? Que terminan pagando anticipadamente un poquito más de impuesto a la renta, pero después al año siguiente deducen, es decir, le están prestando un poquito de plata a la caja fiscal, no están pagando más impuestos, eso tenemos que tener en cuenta. Es decir, los que sí vamos a pagar más impuestos somos los que tenemos los vehículos de $20,000 o más, que vamos a tener que pagar un 5%. Todos los servidores públicos van a tener que pagar un porcentaje de sus salarios y van a pagar. En cambio, aquí las grandes empresas le van a hacer un adelantito de los impuestos del 0,75% al fisco, que después van ellos a poder deducir cuando ya tengan que pagar el resto del impuesto a la renta. Es decir, aquí no hay ningún beneficio, sino en términos de que le adelantan liquidez, pero después van a recuperar esos recursos, pues. Claro. Así de graves. Entonces, volviendo a lo que yo estaba explicando hace un momento, las sociedades y la economía global tiene acervos de capital acumulado durante 2 siglos que pueden y deben utilizarse justamente para cubrir las pérdidas de los flujos que se generan en este periodo. ¿Y qué es lo que se tiene que establecer? Justamente los mecanismos para transferir esos recursos acumulados desde las pocas manos que los poseen hacia toda la sociedad bajo un concepto de solidaridad. ¿Qué significa eso en el caso ecuatoriano? Que se tienen que poner impuestos fuertes, ¿ya? A los grandes beneficiarios de la economía nacional en los últimos años, para con esos recursos redistribuir al resto de ecuatorianos y sacarles adelante. Pongo un ejemplo. ¿Qué se ha hecho en otros países?
en términos de los créditos que mantienen empresas y personas con los sistemas financieros. Se han generado periodos de moratoria sin que se establezcan costos financieros adicionales, es decir, que no se cobre intereses por este tiempo en que no van a tener que pagar sus cuotas de los préstamos las personas y las empresas. ¿Qué ha dicho en cambio aquí el gobierno nacional a través de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera? Un lavado de manos magistral, que los bancos sean los que determinen qué es lo que van a hacer, y la Asociación de Bancos Privados del Ecuador se ha manifestado en el sentido de que cada entidad financiera verá cómo arregla con cada uno de sus clientes, pero ¿para qué? No es para generar una moratoria o un periodo de gracia, sino para refinanciar los créditos con todos los costos financieros, es decir, aplicándoles las tasas de interés vigentes, que de paso son de las más altas del mundo, y en dólares. Entonces aquí no hay ningún mecanismo de transferencia de esa riqueza acumulada de estos sectores hacia el resto de la población, que de hacerse y de hacerse en términos adecuados permitiría reactivar la economía muy rápido en cuanto salgamos del problema del coronavirus. Pero eso no va a suceder mientras no se tomen medidas fuertes en el sentido de provocar una verdadera redistribución de parte de esa acumulación histórica de ciertos sectores. El gobierno, especialmente el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, en conjunto con Juan Sebastián Roldán, secretario general de la Presidencia, anunciaron que se iba a pagar el capital de los bonos 2020 en alrededor de 324 millones, cuando se demanda de recursos emergentes para poder satisfacer las necesidades del sector de la salud, sobre todo en esta crisis sanitaria que vivimos en la actualidad. ¿Fue correcta esta decisión, Carlos? ¿Es verdad que debíamos pagar este capital para poder contar con nuevas fuentes de financiamiento? A ver, no tuvieron otra salida y les revienta en la cara a las autoridades económicas y de gobierno esta situación, porque les lleva a un dilema ético, que es el cual tú has planteado. Es decir, teniendo muy pocos recursos en la caja fiscal, se terminan dirigiendo esos recursos al pago de la deuda cuando hay carencias enormes en el tema de salud, y se necesitaría esa plata para poder en alguna manera enfrentar al coronavirus. Pero esto es lo de hoy día, pero hay que entender qué es lo que está detrás y que les lleva a esta situación y cómo se manejó. Y si me dan unos 2 minutos voy a explicar exactamente qué es lo que pasó. A Correcto. ver, estos 325 millones de deuda de los bonos 2020 que se pagaron el día de hoy es un saldo, es un vuelto de una operación que se hizo ya en junio de 2019, que se llamó de recompra, así les llamaron, de recompra de bonos, que en realidad fue un canje de deuda. ¿Qué es lo que sucede? Como ya las autoridades económicas sabían en 2019 que no iban a disponer de la liquidez suficiente en marzo de 2020, para poder pagar bonos que fueron contratados en 2015 por 1.500 millones de dólares. En junio de 2019 lo que hicieron es un canje de bonos, es decir, con unos nuevos bonos que vencen en 2029 en condiciones financieras convenientes para los tenedores originales, canjearon, pero solo canjearon 1.175 millones de los 1.500 millones. Y eso quiere decir que quedó un remanente de 350 millones, que es el que debieron pagar hoy día. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué no hicieron ese canje de bonos por el 100% y solo hicieron por los 1.175, dejando estos 325? ¿Ya? Esto genera bastantes interrogantes. ¿Por qué puede ser que no hicieron ese canje por la totalidad? Hay una experiencia relativamente reciente en el Ecuador, cuando se generó un default técnico en 2008 y cayó el precio de los bonos ecuatorianos, y el gobierno de Correa recompró bonos de deuda bajo ciertas condiciones,
y hubo un remanente de algunos inversionistas que no quisieron venderle al gobierno ecuatoriano sus bonos, entonces se tuvo que aplicar algunos mecanismos, generar algunos incentivos para poder comprar y quedó un saldo pequeñito, ¿ya? Pero en este caso parecería que no es así, no es que los tenedores originales de deuda decidieron no venderle, no canjear esos 325 que quedan desde junio de 2019 y son los que tuvieron que pagarse hoy día, ¿ya? Entonces ahí viene la segunda pregunta. ¿Quiénes son los tenedores de esos bonos o cuál fue la Correcto. historia reciente de esos bonos? ¿Cómo se negociaron? ¿Por qué? Porque en una economía que va en franco deterioro, que cuando esos bonos fueron emitidos en años recientes, esos bonos tenían un premio, resulta que empiezan a tener un descuento y se vuelven atractivos para los especuladores porque pueden comprar a un precio más bajo, pero van a recibir la totalidad de los intereses y si es que se terminan pagando, como fue el caso del día de hoy, terminan recibiendo esa diferencia. Voy a poner un ejemplo. Esos bonos, si es que fueron negociados en días anteriores, estuvieron negociándose al 32% de su valor nominal. Eso quiere decir que por los 325 millones, si es que alguien tenía 104 millones, compraba los bonos por 325. Pero hoy día el gobierno ecuatoriano le entregó 325, es decir, se ganó 221 millones de un solo golpe. ¿Ya? Entonces eso también preocupa, esa posibilidad real debido a un riesgo país tan alto, un deterioro progresivo de la economía que venía dándose desde hace rato y un riesgo país que venía incrementándose. Entonces eso es lo que sucede. Pero ahora viene la segunda parte de esta historia. ¿Ya? ¿Qué pasaba si es que las autoridades económicas decidían no pagar esos bonos el día de hoy? Ahí hay un elemento que es fundamental. El Ecuador tiene otras deudas, muchas otras deudas que conforman sus compromisos internacionales. Y dentro de esas muchas otras deudas, tiene deudas con bancos de inversiones. Por ejemplo, con Goldman Sachs, tiene un swap de títulos que hizo el ministro actual hace un año y medio más o menos, por algo así como 1.100 millones de dólares. Por ejemplo, en esta operación y muchas otras hay una cláusula que se llama la cláusula de default cruzado, que es una cláusula usual en este tipo de financiamiento con bancos de inversiones, que se establece lo siguiente. Como todos sabemos, los préstamos que puede adquirir una persona o una empresa tienen detrás garantías. Estos financiamientos internacionales tienen garantías. Por ejemplo, este de Goldman Sachs tiene una garantía de bonos soberanos del Ecuador y ha habido otros que han tenido como garantía el oro, ya del Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la cláusula de default cruzado? El momento que el Ecuador deja de cumplir con cualquier compromiso, es decir, deja de pagar sus créditos con quien quiera, le cobran la garantía. Es decir, si el Ecuador dejaba de cumplir con estos bonos, así no tenga nada que ver con estas operaciones con Goldman Sachs o con bancos de inversiones de otros países como China, etcétera, etcétera, le cobran las garantías inmediatamente todos los acreedores del Ecuador. ¿Y qué pasa con los multilaterales? Los multilaterales, en cambio, entregan los créditos a cuentagotas, van entregando trimestralmente. Ya sabemos que el Fondo Monetario no hizo el desembolso de marzo. Con un default, es decir, al no pagar estos bonos, los multilaterales hubiesen dejado de entregarnos los recursos que ya estaban comprometidos con el Ecuador. Entonces uno diría, bueno, las autoridades económicas tenían una pistola en la cabeza que les obligaba a que tengan que pagar estos 325 millones de dólares. Pero aquí viene el pero no estamos en una situación normal de la economía mundial. Eso hubiera sido una situación normal de la economía mundial. Resulta que Carlos, los... perdón que Sí, le interrumpa, justamente hoy le leía a Pablo Dávalos y Pablo Dávalos planteaba que parte de las cláusulas de estos bonos era una moratoria técnica que le permitía cubrir, digamos, esto después de un mes y de alguna forma, digamos, mantener esta liquidez de estos recursos para poder, digamos, afrontar la crisis sanitaria que vivimos. No sé si es que eso también podría haber servido como un instrumento para, digamos, utilizar el dinero disponible que se contaba. ya, no, aquí no hay que confundir. Ya, a ver,
En este caso se estaba pagando capital, es decir, se estaba pagando no los intereses de los bonos, sino ya el capital de este remanente. A esta cláusula que hace referencia el doctor Dávalos se refiere a los pagos de los intereses, ¿ya? Que normalmente en los contratos de financiamiento internacional se establece que los intereses se pagan o trimestralmente o en algunos casos se paga semestralmente y se establece justamente esta cláusula de que los intereses pueden pagarse durante los siguientes 30 días a su vencimiento, más o menos para que nos entiendan quienes nos escuchan. Es como con las tarjetas de crédito que el corte es a una fecha y normalmente con las tarjetas de crédito se tienen los siguientes 15 días para poder pagarlo de ese mes. Entonces, más o menos es así. Los vencimientos de los intereses son al cierre de trimestre o al cierre de semestre, pero los países tienen 30 días a partir de esa fecha para realizar los pagos. ¿Por qué se establecen esas cláusulas? Porque muchas veces los pagos internacionales están sujetos a diversas contingencias y no pueden hacerse en tiempo real y a veces toma algunos días para que las transferencias puedan realizarse. A veces caen feriados en los países donde están los bancos corresponsales, etcétera, etcétera. Entonces se da este plazo para poder permitir hacer los pagos. Pero ¿qué es lo que sucede? El Ecuador sí podría, y de hecho entiendo que las autoridades económicas anunciaron aquello, que van a retrasar esos 30 días los pagos de intereses que se vencen en marzo de 2020, es decir, se vencen este viernes 27, que es el último día laborable, es decir, tendrán un mes para pagar ese dinero que no lo pagarán este viernes. Pero a la final, en un mes, no es que van a tener más recursos para poder salir de la crisis de salud y después en abril pagar sin ningún problema. Es decir, simplemente lo que están es tirando el problema 3, 4 semanas hacia adelante porque no va a haber esos recursos. ¿Ya? Pero volviendo a lo que yo te decía, en condiciones de la economía normales, de la economía mundial, evidentemente no había salida por el default cruzado, la cláusula de default cruzado y todas las retaliaciones que tendríamos en los mercados financieros internacionales si no se pagaban esos bonos del día de hoy. Pero no estamos en una situación normal. Inclusive el Banco Mundial ha exhortado a la banca internacional y a los acreedores a nivel internacional de establecer mecanismos de flexibilidad para los pagos de los deudores. Entonces, ¿cuál es el pecado de nuestras autoridades? Que sabiendo que había esta situación particular, que los mismos organismos multilaterales a quienes les debemos plata están abiertos a negociar periodos de gracia para los pagos, no se hayan acercado a negociar ni con los tenedores de la deuda de estos bonos, ni con quienes tenemos los contratos donde existen estas cláusulas de default cruzados. Es decir, se cruzaron de brazos. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Sabiendo que había un espacio de negociación muy favorable para el Ecuador, para no tener que pagar estos bonos el día de hoy. Se cruzaron de brazos, esperaron que llegue la fecha y ayer en la noche anunciaron que se pagaban estos bonos. Correcto, Carlos. Precisamente un poco para que la ciudadanía nos entienda, hay una analogía normalmente. Supongamos que el Estado son dos padres de familia que vienen acarreando ciertas deudas y que los hijos tienen un accidente y están a punto de morir. Y en vez de utilizar los recursos que disponía, los pocos recursos que disponía para salvar la vida de sus hijos, se priorizó el pago de la deuda con los bancos. Y esto es prácticamente lo que ha hecho el gobierno nacional. Ahora, Carlos, para ir un poco cerrando con el tema, y poder dar un último mensaje a la ciudadanía, ¿cuáles deberían ser las propuestas inmediatas en el corto plazo, pero también pensando en el largo plazo para poder evitar, porque sobre todo lo más importante en la economía es que la crisis no termine afectando a los ciudadanos, a los hogares, o que por lo menos no sean impactos tan fuertes? ¿Qué debería hacer el país para evitar que la población después de este coronavirus quiebra económicamente? Ya, uno, sector externo que ya lo dije, incrementar aranceles
al menos a 375 partidas. Dos, incrementar temporalmente el impuesto a la salida de divisas y no sería descabellado a un 10%. Pero ahora tenemos que impulsar consumo y por tanto producción. Un siguiente elemento a considerarse es algo que los economistas que entienden bien qué es lo que sucede con el Ecuador están proponiendo, que es una reducción del IVA para generar más consumo y por tanto más producción y más empleo. Yo me voy a algo un poco más sofisticado para no perder ingresos fiscales, que sería un IVA diferenciado. ¿Qué quiere decir esto? Poner un IVA de cero o un nivel bien bajo a aquellas producciones que insumen componente nacional y que son altamente generadoras de empleo, por ejemplo, servicios. ¿Ya? Y poner IVAs elevados de 15 y 20% a aquellas mercancías y servicios que son principalmente importados, como automóviles, como televisores, teléfonos móviles, etcétera, para que no se pierda recaudación fiscal, pero se pueda activar consumo, que es lo que más necesitamos, por tanto, producción y empleo. Hay otras medidas que apuntan a lo fiscal que no se tomaron en cuenta hace 2 años y que ya fueron presentadas. Yo las presenté en gabinete. Por ejemplo, revisión del crédito tributario. ¿Por qué? Porque a través de la normativa actual y cómo funciona el crédito tributario, se abren los espacios para la utilización de facturas falsas. Y en los últimos 5 años, la defraudación al fisco alcanza los 3.000 millones de dólares en facturas falsas. Y a eso debería acompañarse una política de cobro a quienes le defraudaron al fisco con facturas falsas, que eso sí se lo puede hacer aplicando todo el peso de la ley y dándole capacidades extraordinarias al SRI, inclusive de que pueda embargar bienes de quienes han utilizado estos mecanismos de defraudación al fisco. Solo con ese anuncio, nosotros inmediatamente tendríamos ya a quienes utilizaron estos mecanismos tratando de igualarse con el pago de impuestos. Es decir, sería una remisión tributaria inversa. Eso se puede aplicar. También nosotros podríamos mejorar todos los controles en la aduana, que no se hizo caso cuando se planteó esta necesidad, porque por aduana también tenemos un alto nivel de subfacturación que le puede estar generando al país pérdidas por 700 millones de dólares cada año. Simplemente con colocar escáneres en aduanas y mejorar los mecanismos para evitar la subfacturación, se puede generar más rentas al fisco y se puede apuntalar la dolarización. También podríamos pensar en un impuesto a la renta progresivo para las sociedades. En este momento está al 25% de las utilidades, pero se podría establecer como es para las personas naturales, desde 0 hasta el 30% en términos no de las utilidades directas, sino calculadas en términos de un porcentaje del patrimonio de las empresas, porque puede haber empresas que tienen en valores nominales utilidades muy grandes, pero frente a su patrimonio resultaron cortas porque no les fue bien, no les cobremos muchos impuestos, pero aquellas empresas que tienen utilidades excesivas, como el caso de la banca, tendrían que pagar más impuestos. También podemos aplicar medidas para poder compensar la evasión que se hace del pago del impuesto a la renta. Hay personas naturales que tienen patrimonios enormes, multimillonarios y pagan 0 impuesto a la renta. Entonces se debería aplicar un impuesto a los activos de empresas naturales y jurídicas que, contrastado con el impuesto a la renta, el que sea más alto es el que se paga. Así que quienes pagan poco impuesto a la renta en relación al tamaño de sus activos terminarían pagando más impuestos de lo que están pagando este momento. Ya con esas medidas se podría generar ingresos a la caja fiscal suficientes para poder salir del paso, y con lo que comenté en términos de medidas dirigidas a fomentar el consumo de producción nacional a través de un IVA diferenciado, podríamos ya generar los mecanismos para reactivar la economía. Y una última medida, que eso ya implica también una reforma legal importante. Deberíamos al menos devolverle al Banco Central la capacidad de comprar títulos del ente rector de las finanzas públicas, es decir,
permitir que la caja fiscal pueda otra vez acceder a financiamiento interno, que es mucho más barato y los dólares se quedan en el país, que las autoridades actuales eliminaron con la ley de fomento productivo en agosto del 2018, pegándose un tiro en el pie, y justamente ahora que necesitaríamos de esos mecanismos de financiamiento interno, no los tenemos. Correcto, Carlos, agradeciéndole mucho por su tiempo. Nosotros desde el colectivo de La Raíz planteamos que efectivamente tenemos que quedarnos en casa, pero eso no implica que tengamos que estar descuidados, sino más bien debemos que estar pendientes y activos para exigir que el gobierno nacional tome las medidas pertinentes para garantizar los derechos de la ciudadanía. Muchas gracias, Carlos. No, a ti, Nicolás, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un fuerte abrazo. Igual, que pases bien. Chao.